¿Nunca te preguntaste por qué dos personas genéticamente muy parecidas que crecieron en la misma casa, con hábitos muy similares, pueden tener diferentes tendencias de peso? ¿Donde a uno le es mucho más fácil subir de peso que al otro? Existe una respuesta para esto y obviamente está relacionada con el hambre y la grasa corporal. Hace años creíamos que no podías crear adipocitos nuevos, células que acumulan grasa básicamente, que estas células se creaban en tu juventud y que si habías sido obeso de pequeño tenías una pelea cuesta arriba contra el sobrepeso y el hambre de adulto. Hoy sabemos que esto no es así, pero que tampoco es tan diferente. Si bien todos creamos adipocitos nuevos todo el tiempo, las personas con sobrepeso lo hacen a un ritmo mucho más rápido que las personas que no lo tienen en cualquier momento de la vida. Esto significa que si aumento de peso de niño o de adulto, aumento la cantidad de adipocitos para mantener esta reserva de energía extra. Y cuando pierdo 50 kilos de grasa luego, mi cantidad de células adiposas se mantiene constante. Esto genera una enorme dificultad cuando yo ya bajé de peso, porque tengo más células que sirven como reservorio de grasa de las que necesito. Y lamentablemente estas células tienen una tendencia a acumular grasa muy fácilmente. El truco aquí para hacer la vida más fácil a mis hijos es, si evité la obesidad infantil, me va a ser más fácil no tener obesidad de adulto. Por otro lado, estudios mostraron que una mala nutrición de una madre durante la gestación, por un lado, típico en la posguerra en la Segunda Guerra Mundial, y sobrepeso por el otro durante la gestación, tenían un gran impacto en la tendencia a que desarrolles grasa en tu cuerpo de adulto. Además, el aumento de la leptina, esta hormona de la saciedad, y su resistencia está incrementada por la insulina, está incrementada por corticoides, y algunos déficits nutricionales importantes disminuyen la leptina, bajan la saciedad. Aquí la justificación es obvia. Tu cuerpo busca seguir comiendo para cumplir con el requerimiento nutricional de la misma manera que sucede con las proteínas. De esto no tenemos estudios en humanos porque no sería ético privar a un humano de un nutriente para ver si afectamos o no a la leptina. Con lo cual acá el consejo obvio es, si evitamos los déficits nutricionales, satisfacemos nuestras necesidades de alimentación mucho antes y regulamos nuestra cantidad de leptina y nuestra cantidad de grelina. Podemos regular el hambre gracias a no hacer déficits nutricionales. A su vez, los niveles de leptina son elevados por la noche, aumentan antes de irme a dormir. Esto tiene que ver con protegerte del exceso de alimento por la noche, antes de que duermas, para mejorar tu calidad de sueño, mostrando una vez más que nuestro ciclo circadiano importa y que grandes comidas por la noche afectan a la calidad del sueño profundo y a la calidad del sueño REM. Con lo cual, si haces ayuno intermitente y sobre todo si haces una sola comida por día, trata de que tu comida no sea por la noche. Pero como ya te diste cuenta, la leptina y la grelina no son los únicos elementos que regulan nuestro hambre. Podemos tener hambre por el simple hecho de esperar tener hambre y podemos estar saciados simplemente por recordar lo que comimos. Este es uno de los trucos más simples que vi para regular el hambre y se basa en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, básicamente de nuestra memoria y de nuestras expectativas. Un estudio de 1998 mostró cómo la memoria de lo que comimos antes justifica una parte importante de nuestro hambre actual. De hecho, mostró cómo sentirnos satisfechos tiene mucho que ver con recordar lo que comiste y con considerar que lo que comiste fue suficiente o lo apropiado para la ocasión. Esto significa que podemos sentirnos satisfechos o llenos simplemente porque esperamos sentirnos así. Algo más obvio si comiste mucho, pero que también significa que tenemos hambre porque esperamos tener hambre en base al recuerdo de lo que comimos y podemos usar eso a nuestro favor. Si regulás tu hambre en base a recordar tu última comida, hacer muchas comidas por día y que sean más pequeñas va a hacer que tengas más hambre en base a tu memoria que hacer un ayuno intermitente y tener 2 comidas grandes por día. Por el simple hecho de que recordás haber comido más en el segundo ejemplo. Y esto es así incluso si estas 2 personas comen la misma cantidad diaria. Básicamente, recordar lo que comiste en tu última comida te ayuda a saber que no estás realmente muerto de hambre o desesperado de hambre. Luego existe una teoría muy interesante que podría determinar en parte nuestro peso, pero que nunca se comprobó, y en consecuencia nuestro nivel de hambre, que la explica como un equilibrio físico, según nuestra genética, hábitos y mucho más, y todo esto nos da como resultado en esta teoría un peso determinado. Supongamos que ese peso es 85 kilos. Yo puedo bajar si quiero ese peso, pero a medida que más me alejo de este peso promedio que vine manteniendo, más me cuesta sostenerlo en el tiempo. Esto sucede tanto si soy alguien que quiere subir de peso y ganar masa muscular como si soy alguien que está tratando de bajar de peso y perder grasa. Imagina que tenés el aire acondicionado prendido a 24 grados en automático. Cada vez que la temperatura de la habitación baja, el aire acondicionado sube la temperatura para volver a alcanzar los 24 grados. Pensá en ese peso promedio como la temperatura en automático del aire acondicionado. Y por supuesto que lo que buscas en esta situación es modificar ese valor automático generando flexibilidad metabólica, pero a nivel del hambre esto importa porque estar por debajo de tu peso promedio puede producirte más hambre simplemente porque tu cuerpo busca mantener la homeostasis, el equilibrio. Y tu tarea es usar todos los consejos de este video para generar un nuevo punto de equilibrio.
Además, bacterias, hongos y parásitos en tu sistema digestivo pueden disparar hambre y deseos de alimentos en particular, que suelen ser hidratos de carbono refinados, lamentablemente. Por eso, cuando muchas personas eliminan un sobrecrecimiento de cándida o parásitos o algún tipo de flora bacteriana específica, pueden regular su hambre y regular sus deseos de alimentos específicos más fácil. Y si bien en líneas generales, por longevidad, yo no suelo fomentar una dieta muy elevada en proteínas, aquí con respecto al hambre la evidencia está en mi contra. Tu cuerpo tiene un requerimiento de proteína que debes saciar para construir tejido y evitar la pérdida de músculo o de tejidos esenciales. Uno de los mecanismos que tiene para protegerse de este proceso es darte hambre, aumentar tu percepción de hambre hasta que hayas saciado la cuota diaria de proteínas que necesitas. Y es una de las razones por las cuales la mayoría de los alimentos que tienen un índice de saciedad elevado son provenientes de animal y ricos en proteína. El consejo acá es obvio: utiliza alimentos que tienen un mayor índice de saciedad y cumplí tu cuota de proteínas diaria para regular mucho mejor tu nivel de hambre. Y a nivel del cerebro y del sistema nervioso, algunos neurotransmisores como la serotonina o la dopamina no sirven solamente para hacerte sentir feliz o motivado. La serotonina específicamente nos ayuda a sentirnos satisfechos con lo que comimos también. Por eso, baja serotonina significa menos satisfacción extraída del mismo alimento que voy a consumir, de la misma cantidad. Lo cual obviamente nos lleva a comer de más para sentirnos igual de satisfechos. Si tuvieses que desarrollar un cuerpo humano entendiendo que el sobrepeso, la obesidad y los problemas metabólicos que derivan de esto son los causantes de los principales problemas de salud hoy en día, probablemente dirías, bueno, vamos a desarrollar un cuerpo que tenga un freno, que tenga un mecanismo para no comer de más. La buena noticia es que estos mecanismos existen. La mala es que no los usamos. Estos mecanismos tienen que ver con el hecho de que tu cuerpo tiene una velocidad fija de digestión, como te mencionaba antes, y de metabolismo de muchos nutrientes esenciales. Tengo un límite de cantidad de grasas esenciales como el omega 3 que puedo digerir. Para evitar este exceso, nuestro cuerpo tiene hormonas que tienen un doble efecto en el sistema digestivo. Por un lado, nos ayudan a liberar enzimas que aceleran la digestión, y por el otro, reducen nuestro hambre. Este es el caso de la colecistoquinina, y si prestaste atención antes, entendiste que nuestro cuerpo va a comer hasta saciar su requerimiento de proteínas. Bueno, lo mismo sucede con muchos micronutrientes. Esto significa que una comida más rica en aminoácidos, más rica en grasas esenciales o incluso la toma de suplementos de estas sustancias me van a ayudar a reducir mi apetito simplemente porque estoy saciando la cuota de nutrientes que necesito y no me justifica comer en exceso para satisfacer esa necesidad. Esto mismo sucede con muchas necesidades biológicas que pierden su atractivo una vez que la necesidad ya está satisfecha. Otro de los mecanismos que funciona como acelerador o freno en el hambre es tu sistema nervioso. Si recordás el concepto del segundo cerebro, este básicamente se refiere a todas las conexiones que existen entre tu sistema digestivo y tu sistema nervioso. Una de las vías de comunicación más importante es el nervio vago. Y con este pasa algo muy interesante. Si tu estómago está distendido porque comiste mucho volumen, estimulás a ese nervio vago inhibiendo el hambre. Este es un mecanismo obvio de supervivencia para que no comas literalmente hasta explotar. Pero ¿cómo usamos este mecanismo regulatorio del hambre a nuestro favor? Podemos consumir alimentos de alto volumen con algunos tipos de fibra soluble. El glucomanán, por ejemplo, es una fibra que tiene la propiedad de aumentar su tamaño muchas veces cuando se encuentra con agua, ayudando a distender el estómago, a ocupar volumen y a que coma menos. Y a su vez podemos estimular al nervio vago de otra manera, entrenando la variabilidad de la frecuencia cardíaca con aparatos que se colocan en el trago, en tu oreja, y equilibran la actividad parasimpática. Lo más interesante de todo esto es que todas las estrategias que te nombré hasta ahora para regular hambre y saciedad no tienen que ver con comer menos. Tienen que ver con entender cómo funciona tu cuerpo y aprovechar eso. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Acá voy a aprovechar para profundizar y darte consejos nuevos. El primer paso obvio para regular tu hambre es resensibilizar tu cuerpo a la leptina. Para esto hay 2 o 3 cosas que funcionan muy bien. Podemos evitar la fructosa. La fructosa y la glucosa son 2 monosacáridos, son 2 azúcares, pero con un metabolismo completamente diferente en tu cuerpo. Puede que pienses que la fructosa proviene de la fruta y por ende es buena, pero realmente no es tan simple. Porque la enorme mayoría de la fructosa que consumimos hoy en día no viene de una fruta rica en fibra, sino de jarabe de maíz de alta fructosa. Los mecanismos que ayudan a la quema de grasa son mecanismos que nos ayudan obviamente a resensibilizar a la leptina. Por ende, evitar la fructosa es fácil si evito todos los alimentos que tengan jarabe de maíz de alta fructosa o algún reemplazante del azúcar, y en general están en el 80% de los productos industrializados. El segundo elemento que nos ayuda a resensibilizar son todos los procesos que permiten quema de grasas. En el caso de ejercicio queremos hacer algo que no nos cause un enorme estrés para el cuerpo. Esto significa que van a ser particularmente útiles los ejercicios de HIIT y de microentrenamientos, pero también va a ser útil poner al cuerpo en una zona de quema de grasas, un nivel de esfuerzo lo suficiente
como para usar mucha grasa como fuente de energía, pero no lo suficientemente alto como para causar un daño en mi cuerpo difícil de reparar. Y luego tenemos al estrés y la liberación del cortisol. Acá obviamente queremos impedir los altos niveles de cortisol y básicamente el estrés aumenta la resistencia a la leptina y te hace más hambriento. El efecto por el cual el cortisol contribuye a esta insensibilidad, a esta resistencia a la leptina es a largo plazo, con lo cual querés evitarlo de todas maneras. Y el último de los mecanismos que resensibilizan a la leptina es la exposición al frío. Recordá que en este caso buscamos una exposición al frío que no alcance para hacernos temblar. No necesitas hacer Wim Hof. Esto naturalmente va a favorecer la conversión de grasa blanca en grasa parda, mejorar los niveles de leptina y además acelerar tu metabolismo. Y sé que dije que iba a darte todos los consejos más nuevos posibles, pero una de las maneras más eficientes de reparar esta resistencia a la leptina y sobre todo los valores de grelina, de hormona del hambre, es el ayuno intermitente. Ambas hormonas están muy relacionadas a las horas a las que habitualmente comemos. Si comes siempre a las 12 del mediodía, 11:45 ya vas a comenzar a sentir hambre. Pero luego de 1 o 2 semanas de ayuno, los niveles de grelina liberados en un horario donde ya no comes son prácticamente inexistentes. Por eso el primer día que no desayunes vas a sentir un nivel de hambre que no vas a volver a sentir a los 12 días de hacerlo. Esto es importante porque si permitimos a nuestro cuerpo reducir los niveles de ambas hormonas, de leptina y de grelina, podemos darle la oportunidad de resensibilizarse con respecto al hambre. Además, la grelina se va a liberar siempre que te acostumbres a un horario de comida determinado. Con lo cual, si querés disminuir aún más la grelina, uno de los conceptos más interesantes o innovadores es aprovechar este efecto rutinario y hacer lo opuesto. No tener un horario fijo de ingesta durante el día le impide a tu cuerpo acostumbrarse a esa comida de las 12 del mediodía y por ende le impide preparar la secreción de grelina a esa hora. Por otro lado, una de las cosas que tenemos que hacer es eliminar los disparadores del hambre. Esto funciona más a nivel del sistema nervioso, pero para esto necesitamos mejorar hábitos, eliminar los alimentos de la alacena que no deberíamos consumir, cambiar el recorrido al trabajo si siempre paso por un lugar X y me consumo un frappuccino con un dulce. Realmente no necesitas 100 gramos de azúcar antes de empezar el día, nadie los necesita. Y por otro lado, si los alimentos ricos en hidratos de carbono te dan poca saciedad y te cuesta dejarlos, uno de los mejores consejos que me funcionó con pacientes en su momento era el de separar la cena. Separar la cena me permite incorporar muchos de los consejos de este video. Por un lado, la cantidad de minutos que tienen que pasar para empezar a sentir saciedad. Por otro lado, si empiezo con el consumo de fibra y proteína, puedo ayudar a mi cuerpo a generar más distensión y más volumen en estómago por la fibra que consumí y a saciar mi requerimiento de proteína, disminuyendo así el nivel de hambre que yo tenga. Y esto es simple, solamente tengo que empezar con la ingesta de fibra y proteína y separarla de los hidratos de carbono que voy a comer. En la práctica puedo, por ejemplo, comer carne con ensalada primero y después de unos minutos, después de más de 20 minutos, estimular mi sensación de saciedad, mi volumen en estómago y mi requerimiento de proteínas y de muchos micronutrientes, a su vez que la fibra me ayuda a mantener la glucemia estable y la flora intestinal en equilibrio, y luego de 20 o más minutos puedo incorporar, cuando todos estos mecanismos están funcionando, puedo incorporar la comida con hidratos de carbono que iba a acompañar la carne, por ejemplo, como unas papas. Esto aumenta tu percepción de saciedad y los valores de leptina y reduce el impacto negativo del hidrato de carbono que consumiste sobre tu peso y sobre tu insulina. Es extraño pensar que podemos incorporar tantos trucos para modificar hambre y saciedad y el equilibrio del azúcar y de los nutrientes en nuestro cuerpo simplemente reorganizando nuestra comida, pero es una realidad y tenemos que aprovecharlo antes de usar otras estrategias más riesgosas para el control del hambre y el peso.